Y bueno, este es otro ejemplo de los triángulos rectángulos. Aquí tenemos que nos dan solamente este lado, que es un cateto, y este ángulo, ¿sí? Y por ende, como es un triángulo rectángulo, sabemos que este ángulo que yo tengo aquí es el de 90 grados, porque es el que está opuesto a lo que viene siendo la hipotenusa, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar, pues obviamente la hipotenusa y este otro cateto, y también este ángulo que tengo yo aquí, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar. Entonces, pues bueno, primeramente, pues vamos a encontrar los ángulos, ¿sí? Porque es lo más fácil, porque aquí solamente me están dando un lado, entonces necesito yo tener los 3 ángulos para poder encontrar los otros 2 lados, ¿sí? Entonces, bueno, como les comenté, este ángulo que yo tengo aquí vale 90 grados, entonces solamente me falta este ángulo. Sería 60, 90, entonces me falta este. Entonces, como sabemos, los 3 suman 180. Entonces, esto se puede sacar muy fácil. Nos vamos por aquí a la calculadora, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a poner 180, que es lo que valen los 3 ángulos, ¿sí? Que debe de ser la sumatoria, menos los ángulos que tengo, ¿sí? Tengo uno que vale 60, menos tengo otro que ya sabemos que vale 90 porque es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, menos 90, ¿sí? Entonces, signo de igual y automáticamente tengo este ángulo. Este es el valor del ángulo que me falta. Quiere decir que este ángulo que yo tengo aquí es el de 30 grados, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿eh? Aquí le voy a poner que el ángulo, vamos a decir que este es el ángulo X, ¿sale? Aquí yo voy a poner un cuadrito, ¿sí? Un cuadro de texto. Para decir que este es el ángulo X, ¿sale? Este es el ángulo X. Entonces, para encontrar el ángulo X, pues hice lo siguiente. 180 grados menos, dijimos que 60, menos 90, ¿verdad? Entonces, nos dio la cantidad que hicimos aquí en la calculadora a 30. Entonces, quiere decir que a 30 grados. Entonces, este ángulo X equivale a 30 grados. Aquí le voy a poner. Es igual a 30 grados. Y esto lo podemos comprobar, ¿sí? Acuérdense que si lo sumamos, pues me tienen que dar los 180. Vamos a ver. 60 más 30, pues tú sabes que te da a 90. Y más los 90 que equivale este ángulo, pues entonces me da a los 180. Entonces, con esto ya encontramos los 3 ángulos, ya tengo estos, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a encontrar lo que vienen siendo los... Y para esto voy a utilizar las razones trigonométricas, ¿vale? Entonces, voy a hacer referencia a un ángulo, ¿sí? Tú puedes tomar el ángulo que tú quieras, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, este ángulo o puede ser este ángulo, ¿sale? Entonces, yo en esta ocasión, pues voy a utilizar este ángulo que fue el que me dieron en un inicio, ¿sale? Muy bien, entonces, para no confundirnos, a este ángulo, como a este ángulo yo le puse X, a este yo le voy a decir que es el ángulo Y, ¿sale? Muy bien, entonces así lo nombramos como el ángulo Y. Entonces empezamos a hacer las funciones trigonométricas, ¿sale? Entonces acuérdate que se ponen seno del ángulo y como ya lo conocemos, ¿sí? Entonces aquí voy a poner seno de 60 grados. Es igual y la fórmula del seno, acuérdate que es cateto opuesto. Entonces, en relación a este ángulo, este es el cateto opuesto. Mira, este que está aquí, que está enfrente, que vale 20, y sobre hipotenusa, que es la que yo desconozco. Entonces, le voy a poner cateto opuesto, que viene siendo 20, ¿sí? Y sobre lo que viene siendo la hipotenusa. En este caso no conozco la hipotenusa, entonces le voy a poner así, simplemente la h de hipotenusa. Muy bien. Entonces, ahora prosigo, ¿verdad? Voy a poner coseno. El coseno de 60 grados es igual, y acuérdate que la fórmula del coseno es cateto adyacente. Y en relación a este ángulo, este viene siendo el cateto adyacente, que lo desconozco. Entonces lo voy a utilizar, solamente le voy a poner así. Cateto adyacente sobre lo que viene siendo la hipotenusa, que también la desconozco. Entonces pongo así, sobre hipotenusa. Y voy a utilizar también tangente, ¿sí? De 60 grados. Es igual, y acuérdate que la fórmula de la tangente viene siendo cateto opuesto, ¿sí? Que aquí sí lo conocemos, mira,
el ángulo 60, el cateto opuesto es 20. Entonces, en lugar de ponerle cateto opuesto, le ponemos 20 sobre el cateto adyacente, que es el que desconocemos. Entonces, como no lo conozco, le voy a poner cateto adyacente. ¿Vale? Y bueno, de aquí siguen lo que vienen siendo las razones trigonométricas recíprocas. Acuérdate que viene siendo cosecante, que viene siendo secante y lo que viene siendo también cotangente, ¿sí? Acuérdate que vienen aquí en tu libro para que tú la cheques, ¿sí? Que vienen siendo lo mismo, pero al revés. Acuérdate que la cosecante es lo mismo que el seno, pero al revés. Entonces, mira, aquí yo la puedo poner. Si voy a poner cosecante de 60 grados, porque es el ángulo que estamos viendo, es igual a esto, pero al revés, que viene siendo hipotenusa, entonces le voy a poner hipotenusa, sobre el cateto opuesto, que ya sabemos que vale 20. Entonces la que sigue es la secante, ¿sí? Secante de 60 grados es igual, y dice la fórmula que es hipotenusa sobre el cateto adyacente, y el cateto adyacente también lo desconocemos. Entonces pongo aquí cateto adyacente. Y por último, cotangente, la razón de cotangente de 60 grados es igual, y dice la fórmula que es cateto adyacente, y que no lo conozco, sobre el cateto opuesto, que sí lo conozco, ¿sí? Entonces voy a poner aquí 20. Ahí está. Entonces, estas vienen siendo las razones trigonométricas con respecto al ángulo de 60 grados, ¿sí? Ok, entonces eso ya lo encontramos. Entonces, una vez que hicimos esto, entonces ahora yo puedo encontrar lo que vienen siendo los elementos del triángulo que me faltan. Ya encontramos los ángulos, entonces ahora me falta encontrar la hipotenusa y este cateto, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un ángulo. Sí, yo les comentaba pues que vamos a utilizar ¿verdad? Del cual ya sacamos las razones trigonométricas, ¿sale? Entonces, fíjate bien, yo ya tengo un lado, ¿sí? Entonces, la razón que yo escoja, ¿sí? Debe de involucrar lo que viene siendo el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, fíjate bien, por ejemplo, yo quiero encontrar, por ejemplo, primero la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra el cateto opuesto y la hipotenusa que yo quiero encontrar? Ah, pues entonces me voy aquí a las razones trigonométricas y digo, a ver, ¿cuál de estas, sobre todo las principales, ya ves que te había comentado que hay que usar estas tres principales, ¿sí? ¿Cuál de estas tres involucra lo que viene siendo el cateto opuesto y la hipotenusa? Ah, pues es la del seno, porque su fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esta que yo tengo aquí, que te la voy a seleccionar, es la que voy a utilizar, ¿sale? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? Fíjate bien. Me quedaría, la voy a copiar tal cual, ¿eh? Seno de 60 grados es igual a 20, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Fíjate bien, yo quiero encontrar la hipotenusa. Entonces, yo voy a hacer un despeje, voy a despejar lo que viene siendo la H, la hipotenusa. Entonces, voy a mandar del otro lado del igual, pues todo lo que me estorbe, ¿sale? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría despejada? ¿Sí? A ver, si nosotros mandamos el 20 del otro lado de la igualdad, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría H es igual a 20 sobre seno de 60 grados. Ahí está. Entonces, con esto ya hicimos lo que viene siendo el despeje de la hipotenusa. ¿Sale? Entonces, simplemente, pues ya nada más hacemos lo que vienen siendo las operaciones, ¿sí? Me quedaría hipotenusa es igual a 20 sobre, y hago el cálculo de seno de 60 grados. Me voy a la calculadora de Google, ¿sí? Acuérdate que tiene que estar aquí en DEG, y voy a utilizar las funciones, ahora sin el inverso, ¿sale? Las voy a hacer así tal cual. Seno de 60 grados. Cierro el paréntesis, y me da 0.86. Muy bien, entonces voy a poner aquí 0.86. Listo. Entonces ahora me quedó esta división sencilla, ya nada más la realizo. Hipotenusa es igual a 20 entre 0.86. Entonces me quedaría 20 entre 0.86. Y ahí está, 23.25.
Entonces quiere decir que la hipotenusa vale 23. ¿Qué dijimos? 25. Ahí está. Entonces con esto, mira, yo ya encontré el valor de la hipotenusa, 23.25. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que me falta? Si yo ya tengo un cateto y ya tengo la hipotenusa, entonces tengo que encontrar el otro cateto. Esto lo puedes hacer muy fácil con el teorema de Pitágoras. Acuérdate que si nos falta un cateto, dice el teorema que debemos de elevar al cuadrado la hipotenusa y restarle el cuadrado del cateto que tengo y sacarle raíz cuadrada. Eso es lo que viene siendo la fórmula de lo que viene siendo el teorema de Pitágoras para calcular lo que viene siendo uno de los catetos. Entonces es lo que voy a hacer, ¿sale? Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Para esta ocasión voy a hacer referencia que el cateto viene siendo A, viene siendo B y viene siendo C, ¿sale? Entonces voy a poner aquí A cuadrada es igual a lo que viene siendo B cuadrada más C cuadrada. Ahí está, entonces ahí está el teorema, ¿sí? Haciendo referencia a que A, en este caso, es el cateto que me falta, ¿sale? Entonces empiezo. Quedaría A cuadrada. Aquí lo voy a copiar. A cuadrada es igual y empiezo a sustituir. Vamos a hacer referencia de que B es la hipotenusa. ¿Sí? Y la hipotenusa es lo que yo acabo de encontrar, que es 23.25. Entonces, 23.25 elevado al cuadrado, así como dice la fórmula. ¿Vale? Y luego menos el otro cateto que yo conozco que era 20. Entonces voy a poner 20 y elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces voy a hacer estos cálculos. ¿Vale? Me va a quedar A cuadrada es igual. Y hago estas operaciones en la calculadora. Voy a poner 23.25 elevado al cuadrado y me da la cantidad de 540.56. Entonces, 540.56 menos 20 al cuadrado. Me voy a la calculadora, pongo 20 al cuadrado, me da la cantidad de 400. Entonces, aquí yo pongo 400. Muy bien. Entonces, me va a quedar A cuadrada es igual, hago la resta. Dice 540.56 menos lo que vienen siendo los 400, que me da la cantidad de 140.56. 140.56, listo. Y ahora lo que falta es despejar el cuadrado, ¿sale? Entonces, si quiero pasar el cuadrado del otro lado, se pasa con raíz. Entonces me quedaría A es igual a lo que vienen siendo la raíz cuadrada. Mira, aquí la raíz cuadrada yo te lo voy a poner con una ecuación. A es igual, mira, aquí está el radical, raíz cuadrada de 140.56. Ahí está. ¿Sí? Y ya nada más saco el resultado, me voy a la calculadora. 140.56. Perdón, se pone aquí primero lo que viene siendo la raíz y luego 140.56. Y me da la cantidad de 11.85. ¿Sí? Entonces, A es igual a 11.85. ¿Sí? Entonces, ahí está, con esto yo acabo de calcular lo que viene siendo el cateto que me faltaba. ¿Sí? Y ya nada más haces la comprobación, ¿sí? Si tú gustas hacer la comprobación, ¿verdad? Eleva al cuadrado, ¿sí? Este cateto y eleva al cuadrado este cateto que acabo de obtener, ¿sí? 11.85. Lo sumas
y le sacas la raíz cuadrada. Y si te da la hipotenusa, quiere decir que es lo correcto.